nosotros generamos diferentes modelos matemáticos para cada sistema, siempre lo que pretendemos es tratar de anticiparnos al comportamiento del sistema y para eso tratamos de ver cómo es su respuesta ante diferentes estímulos. Entonces, en este caso, nuestra X de S es nuestra señal de entrada o nuestro estímulo. Entonces, para este ejemplo que vamos a hacer, vamos a tomar la función escalón, donde la función escalón es una función que nosotros la utilizamos todo el tiempo, que es prender y apagar. Yo enciendo cualquier electrodoméstico, aprieto una tecla y se enciende. Aprieto una llavecita, prendo la luz. Eh, Aprieto el botón del lavarropa y se enciende. O sea, la función escalón nosotros la usamos a diario prácticamente y ustedes ya saben que eso se representa a través de una señal que en un instante inicial es 0, esto variable en el tiempo, y no sé, pongamos que sea una señal de detención, que tiene un comportamiento que arranca en un determinado momento y se mantiene en ese valor, pero parte desde 0. Entonces, la función escalón para nosotros arranca en 0 y toma un valor 1 en un determinado tiempo. Y se mantiene ahí hasta que, por supuesto, yo desconecte mi sistema. Para nosotros, cuando estudiamos la función escalón, la llamamos U de t. Y cuando la transformamos, que U de t sería lo mismo que decir 0 para los tiempos menores que 0 o 1 para los tiempos mayores que 0. Entonces, de esa manera la representamos con un escaloncito que varía entre 0 y 1. Entonces, la transformada de la U de t, o que en otra bibliografía aparece como la transformada de 1, es igual a 1 sobre S. Y si la U de t está multiplicada por una constante k, la transformada será k por 1 sobre S. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un circuito RLC, un circuito RLC, y vamos a ponerle una señal escalón a una resistencia, a una bobina y a un capacitor. Acá voy a tratar de dibujar la bobinita. Entonces mi bobina L, y acá voy a tener mi señal variable X de t, y voy a generar una respuesta I de t sobre resistencia, bobina y un capacitor. En este ejemplo que vamos a hacer, les decía también que nosotros habíamos hecho ya un análisis teórico de los sistemas
Entonces, cuando yo digo que a este circuito lo transformamos, nosotros decimos que la señal, la x de t, va a ser igual por Kirchhoff de las tensiones a la tensión en R más la tensión en L más la tensión en C. En este caso, la salida es la tensión sobre el capacitor. Entonces, una vez que esto lo transformamos, si nosotros aplicamos la transformada de todo, lo que obtenemos es que nuestra x de S va a ser igual a la R por I de S. De hecho, que una vez que esto está funcionando, acá circula la corriente I de T y se genera una tensión de salida, que es la respuesta de nuestro sistema. No estoy escribiendo las expresiones de las tensiones en la resistencia, en la bobina y en el capacitor, porque más o menos ya lo hemos visto varias veces. Y esto ya saben que en la bobina es la derivada, o sea que aparece L por S por I de S, considerando las condiciones iniciales nulas, y en el capacitor aparece I de S sobre SC. Y la tensión de salida, que va a ser nuestra I de S, va a ser la tensión en el capacitor, que va a ser igual a la corriente I de S sobre SC. Entonces, con esto, nosotros podemos plantear nuestra función transferencia, que es la que la hemos planteado en un principio acá, que la I de S va a ser igual a nuestra X de S por G de S. Entonces voy a ir a otra hoja y expresamos entonces nuestra X de S, la voy a escribir de nuevo un ratito acá, R por I de S más L por S por I de S más la I de S sobre SC. Y acá, ¿qué es lo que hacíamos siempre? Despejamos la corriente y nos quedaba la expresión de R más S por L más 1 sobre SC. Y dijimos también que por otro lado la I de S era igual, o sea, la Y de S a I de S por SC. Entonces, si yo reemplazo acá la I de S, la despejo, que va a ser igual a SC por la Y de S, me va a quedar que la X de S va a ser igual a SC por Y de S por todo esto. R más LS más 1 SC. Y de ahí que hacíamos siempre, despejábamos. Lo que me interesa a mí para este análisis no es la función transferencia propiamente dicha, sino la respuesta del sistema. O sea que lo que yo voy a despejar va a ser la señal de salida. Entonces, todo lo que está acá multiplicando pasa dividiendo X de S sobre SC, R más LS más 1 Recording is SC. on. ¿Qué? No sé qué me está diciendo alguien. Bueno, entonces, ahora dijimos que yo voy a afectar a este sistema con la función escalón. O sea que mi señal X de S es igual a 1 sobre S. Entonces, de esa manera, ¿esto cómo me queda? SC
por R LS más 1 sobre SC. Bueno, para hacer el primer análisis que hicimos de los sistemas, en nuestro primer análisis, nosotros siempre dejamos expresada la función como una cuadrática. Entonces, si hago extremo con extremos y medios con medios, esto me va a quedar S cuadrado C, y de acá lo que vamos a hacer es sacar factor común L sobre S. Entonces, de esa manera me va a quedar S cuadrado más R sobre L por S más 1 sobre LC. Si ustedes